Como ya lo había mencionado en el video pasado, y como ya todos sabemos, pues en 1521 cae Tenochtitlan. Para 1525 llegan a Tlanchinoltipac. Tlanchinoltipac da su última batalla en contra de los castellanos, pero pues termina perdiendo. Y entonces llegan a un acuerdo de convivencia. Este acuerdo era de que los soldados castellanos podían establecerse en Tlanchinoltipac y que los nativos les compartirían alimento, pero pues que no podían posicionarse más allá de las casas que ellos les iban a autorizar, les iban a otorgar. Y entonces pues empieza, al menos en 1525-26, hay una sana convivencia en este encuentro entre los nativos de Tlanchinoltipac y los castellanos, los soldados castellanos. En 1527, gracias a estos soldados, al pacto que hicieron, llegan otros castellanos. Ya se empiezan a establecer otras familias, pero estas familias que llegan aquí, pues llegan, sobre todo ahora sí que las cabezas de familia castellanas, llegan con la idea de encontrar oro. O sea, eran gente que venía de España con ese mito de que pues aquí hay ríos de oro y de que en todas partes pues puedes encontrarlos. Resulta que llegan a Tlanchinoltipac y quieren que la gente pues les dé oro, plata, piedras preciosas, cosas que no había, que los nativos no consideraban pues valioso en sí, porque pues no apoyaban directamente al sustento, a la alimentación cotidiana. Entonces se decepcionan estos españoles, pero para ese entonces pues otro ingreso económico aparte del oro que ellos podían explotar para Europa, pues es la trata de esclavos. Y entonces dice, bueno, pues si no hay oro, no hay piedras preciosas, entonces vamos a vender esclavos. Y empiezan a agarrar a algunas familias, a los más jóvenes de Tlanchinoltipac, para llevárselos y venderlos como esclavos. Lo hacen con algunos, pero cuando los nativos se dan cuenta, los que crearon el pacto de convivencia, ellos se mantienen a salvo en Tlanchinoltipac y se quedan en Tlanchinoltipac, pero los demás que no habían que no había necesidad, por así decirlo, para los españoles el que se quedaran ahí o el que no los pudieran tocar, pues corrían el riesgo de ser esclavizados, de ser vendidos, de ser llevados, de ser marcados como esclavos. Y entonces lo que hacen pues es empezar a huir de Tlanchinoltipac. Se organizan en grupos y se van y se empiezan a esconder por cerros y montes, con tal de evadir a aquellos castellanos que buscaban esclavizarlos. Y así fue como surgieron los pueblos que hoy están cerca, unos más cerca, otros más alejados de Tlanchinol. Un grupo de ellos va a venir a fundar lo que es Chipoco, que se encuentra pues casi cerca de Tlanchinol. Otros más van a fundar Chiconcoac. Otro grupo va a ir a fundar Otongo. Claro, empiezan como pequeños asentamientos. Las imágenes que les estoy compartiendo pues son prácticamente las imágenes actuales, pero iniciaron como asentamientos de refugio de los nativos de Tlanchinoltipac. Otros van a fundar a Coscatlán, otros Huitepec, otros Xitlama, otros van a fundar a Pantlazo, unos más Catzotipan, un lugar por cierto turístico, me parece, no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero cuando haya ocasión pues ya lo visitaré. Igual si alguien lo ha visitado ya y quiera compartirnos algunas imágenes, estaría perfecto.
Luego está los que fueron a fundar Maxolan. Maxolan es un pueblo que existió entre Hueyapa y Tlanchinol, pero que fue destruido en la época de la Revolución Mexicana. Y de ese lugar pues solamente sobreviven lo que son las tumbas, lo que fue el lugar donde sepultaban a sus muertos, y es lo único que sobrevivió de ese poblado. Luego otros fueron a fundar Quimixtla, que todavía existe como un pueblito pequeño. Otros más fueron a fundar Talol, otros más fundaron Lontla, otros más se establecieron en otro lugar para fundar Cuatitlamixtlan. Cuatitlamixtlan, sin embargo, a finales de 1700 le llega una enfermedad, una pandemia. No he descubierto más, todavía hay cosas que investigar sobre Cuatitlamixtlan, pero bueno, Cuatitlamixtlan es abandonada por una epidemia que tuvo, y se van a establecer en otro lugar en donde van a fundar lo que hoy es Cuatlímax. Otro grupo que también salió de Tlanchinoltipac a causa de la llegada de los españoles con el fin de evitar ser esclavizados, van a avanzar por esta sierra hasta llegar a encontrarse con una montaña en forma de perfil de mono. Cuando estos nativos de Tlanchinoltipac ven esta montaña, pues hay que recordar también que eran gente pues muy apegada a sus mitos, y entonces se acuerdan del Ejecatonati, o sea, la edad de viento, en donde se dice que las personas se convirtieron en monos antes de que esa edad fuera destruida. Entonces decían, estamos llegando ya a los últimos tiempos de nuestra existencia probablemente, y esta montaña nos recuerda a eso. Y pues no faltó quien dijera, estamos perdidos entonces. O sea, ¿dónde más podremos ir que los españoles no nos alcancen y que no terminemos siendo esclavos suyos? Entonces, pues como todas estas ideas de temor, de sentirse perdidos, había invadido a este grupo de personas, pues llamaron a aquel cerro Mopolosquetl. En Jalpa, en cambio, le conocen como Polosqueco, que en realidad pues casi quiere decir lo mismo. Mopolosquetl significa el perdido, y Polosqueco quiere decir donde vinieron a perderse, o donde vinieron a sentirse perdidos los pobladores de la zona. Entonces dicen, bueno, si no podemos huir más, entonces nos vamos a establecer por aquí. Y enfrente de este cerro, a un costado mejor dicho, pues había un lago, y de ese lago pues tenía otra peña cerca, y en este lugar pues fue donde fundaron Petlacalapan, que era un lugar en donde había un pequeño lago, o un gran lago mejor dicho. Había un gran lago que se encontraba rodeada de carrizos, entonces de ahí toman el nombre y dicen Petlacalapan, porque los carrizos que caían en el agua formaban como pequeños tejidos que asimilaban al petate tendido sobre el agua. Entonces por eso llamaron Petlacalapan a su primera comunidad, que se estableció en esta loma. Esta loma se encuentra entre los límites de Pueblo Hidalgo y de Hueyapa, y es conocido, al menos en Pueblo Hidalgo, como Teopancahual. En este lugar se estableció Petlacalapan, y hasta este lugar llegaría Fray Antonio de Roa. ¿Quién fue Fray Antonio de Roa? Fue un misionero agustino de España. Se ordena como sacerdote en España y se
une a los agustinos que vienen a evangelizar entonces a tierras mexicanas, y él viene con la idea de que las personas, los nativos de este lugar, son gente que ha sido seducida por el demonio y que hay necesidad de predicarles la palabra de Dios para que sean buenos cristianos y para que abandonen los 7 pecados capitales. Pero cuando Fray Antonio de Roa llega a la Sierra Alta del estado de Hidalgo, se da cuenta que ninguno de estos 7 pecados capitales realmente era manifestado abiertamente por los nativos. O sea, entre los nativos, en vez de soberbia, los encontró completamente humildes. En vez de avaricia, pues encontró que se manejaban bajo un sistema comunal en donde los bienes naturales eran de todos. O sea, no podían ser avariciosos en ese aspecto. Lujuria, pues no, porque eran personas con una moral muy estricta, que reconocían la unión de 2 personas en su matrimonio y guardaban esta estructura, aunque no de la manera que la iglesia lo establecía, pero muy similar. O sea, el respeto al matrimonio y a la pareja era muy similar. Luego, pues por lo tanto, no había realmente peleas entre ellos. La ira era muy difícil de verse. La gula, pues ¿cómo se les podría acusar de gula si eran gente que pues consumía lo mínimo, se alimentaba con lo mínimo? Porque la Sierra Alta era difícil, en la Sierra Alta era difícil crear grandes sembradíos. Entonces cada quien sembraba lo que la tierra le permitía y con lo que podía subsistir el resto del año. Entonces comían muy poco, o sea, comían solamente lo necesario. No había gula en ellos. Por lo tanto, si se compartían los bienes de la tierra, pues tampoco tenían envidia. Y de pereza ni hablar, pues se levantaban antes de que saliera el sol para iniciar sus labores. O sea, todo mundo tenía una labor que realizar desde los 5 años de edad. Si el papá realizaba trabajos de madera, el niño desde esa edad ya empezaba a tallar la madera, ya empezaba a ayudar en algunos quehaceres. Entonces, pues no, dijo Fray Antonio de Roa, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí. Fue un choque para él el encontrar todo esto para lo que no venía preparado. Entonces se regresa a la Ciudad de México, dice, bueno, ya fui, ya conocí, yo creo que no hago falta aquí, y se regresa a la Ciudad de México con la intención de regresarse a España. Pero luego en la Ciudad de México los otros frailes que allá se encontraban le explicaron que pues si bien no encontró los 7 pecados capitales visibles en las personas y en las poblaciones que había en la Sierra Alta, lo que sí necesitaban era que les enseñara lo que la iglesia dicta. O sea, si ya existe una estructura de matrimonio, ahora hay que santificar el matrimonio, hay que bautizarlos a todos, hay que enseñarles lo que realmente es la religión y que abandonen las prácticas de idolatría. Esto comparado con el culto que en Tenochtitlan pues había para Huitzilopochtli. Pero en la Sierra Alta realmente la idolatría, no quiero decir que los tenochcas eran idólatras, tenían un concepto diferente de devoción, que los frailes catalogaron como idolatría. Pero en la Sierra Alta del estado de Hidalgo no existía ese sistema de creencias. Era más un modelo, una forma de vida de agradecimiento en cuanto a lo espiritual. Pero sí, ahí le convencen a Fray Antonio de Roa de regresar otra vez a la Sierra Alta y que esta vez pues no se fije en
en que no tienen estos 7 pecados capitales que él, contra lo que él venía a predicar, sino que más bien les enseñe ahora las enseñanzas que la iglesia dicta para que puedan ser bautizados y sean reconocidos también como hijos de Dios. Pero también dice, bueno, tengo otro gran problema, que no me puedo comunicar con ellos porque pues no sé la lengua, no conozco la lengua náhuatl. Entonces en la Ciudad de México ya para ese entonces había unos frailes que ya sabían hablar en náhuatl y ellos le enseñan lo básico, al menos se regresa a Molango, se establece ahí y ya puede entablar conversaciones, al menos en cuestiones básicas, con los nativos y empieza a aprender a convivir más con ellos, que incluso a los nativos se les hace como un acto milagroso el hecho de que esta persona que no sea originaria pueda o haya alcanzado un nivel de fluidez en la lengua náhuatl tan rápido. Fue así como Fray Antonio de Roa empieza a tener acceso a todas las comunidades de la Sierra Alta del estado de Hidalgo, incluso hasta la Huasteca hidalguense. Fray Antonio de Roa va a empezar a visitar a cada poblado, va a hacer sus visitas, se va a ausentar de Molango y va a llegar también a Petlacalapan, en donde va a enseñar lo que es la doctrina católica. Pero cuando llega a Petlacalapan, la mitad de la población está en desacuerdo en recibirlo. O sea, sí es una buena persona, sí habla bien el náhuatl, sí le entendemos, sí nos entiende, no nos critica, no nos juzga, no nos quiere tomar por esclavos, pero es un castellano. Y si damos entrada a un castellano, pues muy probablemente van a llegar también los demás. O sea, aquellos que sí quieren convertirnos en esclavos. Entonces empieza un pleito en Petlacalapan y la mitad de la población pues decide mejor abandonar el lugar. Dice, bueno, la mitad que sí aceptó las visitas de Fray Antonio de Roa se queda, la otra mitad se separa y ellos van a ir a fundar Temoanco, después Temanco, hoy Temango. Claro, su resistencia no dura tanto, casi como 10, 15 años después Fray Antonio de Roa también va a llegar a ellos y van a empezar a aceptar la fe católica. Pero fue así como surgió este poblado. Luego, en cada visita que él realizaba, no solamente enseñaba, sino que aprendía la forma de vida de los distintos poblados que surgieron a raíz de la llegada de los españoles, desde que abandonaron estos Tlanchinoltipac. Se dio cuenta que los nativos andaban descalzos y él empezó a andar descalzo. Se dio cuenta que casi no tenían ropa y él empezó a limitarse en usar ropa nueva. Empezó a practicar más, digamos, la pobreza, y eso les agradó mucho a los nativos. Hablaba náhuatl, empezó a practicar la caridad, por así decirlo, con ellos, y todos, en todos los poblados, se fueron bautizando poco a poco. Fueron aceptando lo que es la religión y también la mezclaron con las antiguas creencias que cada poblado tenía o que había conservado desde la época de los toltecas. Y una vez que ya hubo convencido y bautizado la mayoría de los pueblos de la Sierra Alta, pues ahora sí que, como lo hacen los políticos, primero nos endulzan el oído y luego ya nos sueltan el fregadazo. Aquí Fray Antonio de Roa pues nos cautivó. Ahora sí que podríamos decir que fue la conquista espiritual la que realmente funcionó en esta parte. Y ya una vez que todos fuimos católicos, dijo, bueno, ahora sí vamos a trabajar. Y empezó a pedir gente a cada poblado para que se pueda construir lo que hoy es el exconvento y templo a Nuestra Señora de Loreto en Molango.
Eh, es un lugar muy bonito, por cierto. Cuando puedan visitar Molango, visítenlo. Pero sí fue como Fray Antonio de Roa pues logró construir esto. Y el 10 de diciembre de 1546 fue cuando se fundó este lugar, en honor a Nuestra Señora de Loreto. Aquí en Molango existía, ya desde que se establecieron primero otros agustinos antes de Fray Antonio, había una estatua de Xiuhtecutli más o menos parecida a esta imagen que estoy compartiendo. Cuando los primeros frailes preguntaron qué significaba o cuál era la importancia de esta estatua que ahí tenían, le dijeron pues es que es Temola, o sea, aquel que nos da el mole, porque recordemos que Molango es el lugar del mole, es donde se crea el platillo, por así decirlo, porque la salsa ya se practicaba y se consumía en distintos pueblos de México en la antigüedad, pero en Molango se les ocurrió que podían agregarle otros condimentos y a su vez ponerlo a hervir, y eso es el mole. Claro, es un mole diferente al actual, ahorita ya incluso hay distintos tipos de moles, pero el origen pues nace ahí en Molango. Y esta estatua representa a Xiuhtecutli o Tlazochihuanzi, o sea, el guardián, el espíritu del fuego. Y es el fuego el que nos da los alimentos para poder existir o para poder seguir viviendo. Nos alimentamos gracias al fuego. Entonces tenía una estatua en representación a Xiuhtecutli que los primeros frailes llamaron el dios Mola. Entonces Fray Antonio de Roa confunde una estatua que conmemora un mito que pretende recordar un mito que es el hecho de la llegada del fuego al hombre, y lo tacha de idolatría, y entonces empieza a predicar de que pues está mal tener este tipo de imágenes, está mal reunirnos en torno a este tipo de imágenes. Y los mismos nativos de Molango, se dice, que pues para complacerlo destruyen aquella estatua. Entonces fue gracias a este fraile agustino que toda la Sierra Alta se convierte en la Iglesia Católica, pero también pues es el que causa que se destruyan muchas estatuas que existían de los mitos antiguos de México, de la cultura tolteca, incluso los llamados amochtris, o sea, libros toltecas, pues se van a ir destruyendo con la llegada de los agustinos. Y como les dije, pues empezaron a solicitar después del trabajo de cada poblado. Y una vez que hubo construido el templo en Molango, para 1548, junto con Juan de Estacio, logra construir el templo y convento en Huejutla, que hoy es la catedral de Huejutla, y se conserva casi de la misma manera en que Fray Antonio de Roa lo dejó hace casi 500 años. Finalmente, en 1556, va a fundar el convento y el templo de San Agustín en Tlanchinoltipac. Este templo y convento se crean en la misma explanada en donde ya antes Moctezuma había mandado construir un templo en honor a Quetzalcóatl, pero pues que se ve obstruida la construcción porque pues en ese entonces se crea un gran tiempo de suspenso, porque en ese entonces llegan los castellanos. Entonces lo único que se hace es trabajar la explanada, y luego cuando llega Fray Antonio de Roa pues aprovecha la explanada y ahí crea aprovecha las piedras que ya estaban juntadas y nada más
lo que hace es construir el templo y el convento, en donde colaboraron pues no solamente los nativos de Tlanchinol, sino los de distintos poblados que él logró evangelizar. Y hoy en día pues el principal atractivo que tiene el ex convento agustino pues es su espadaña. Todo aquel que visite Tlanchinol no puede pasar por alto darle un vistazo a esta espadaña tan característica y yo diría tan única que se puede encontrar en la sierra hidalguense. Así pues, gracias a los agustinos que ya se establecieron en Tlanchinol, empiezan a enseñar también el español, o mejor dicho el castellano, y el latín. El latín sobre todo para los actos religiosos. Y lo último, el último rasgo que queda de estas enseñanzas pues es la manera en que doña Eulalia Montaño Jerónimo pues todavía rezaba en Pueblo Hidalgo. Hasta hace poco todavía se le llegaba a escuchar rezar tanto en español, en náhuatl y en latín. De hecho fue gracias a ella que conocí esta parte de la historia. Pero volviendo a Tlanchinoltipac, los españoles que se empezaron a establecer ahí se dieron cuenta que no podían tomar posesión de las tierras del lugar, porque si los españoles sembraban, los nativos cosechaban. Si los españoles ponían un cercado para sus gallinas, pues los nativos tomaban tanto las gallinas como los huevos. Entonces pues fue declarado en ese entonces por el gobierno virreinal Tlanchinol y los pueblos vecinos en su conjunto como una república de indios, porque se manejaba, o sea, nosotros podemos decir que les robaban, pero no era cierto, no les robaban, porque ellos tomaban las cosas según a la costumbre, a los usos y costumbres de la zona. O sea, se manejaban bajo su propio sistema de leyes y fueron reconocidos como una república de indios y se registró como la República de Tlanchinol, lo cual se me hace así como que muy bonito decir que uno es originario de la República de Tlanchinol. Cuando se dan cuenta de que el sistema de gobierno que estos pueblos tenían no les iba a favorecer para sobrevivir, los castellanos pues descubrieron que la única manera de poder empezar a ser respetados y ser dueños de alguna parcela pues era casándose con los nativos. Fue así como se empezaron a mezclar, sobre todo en Tlanchinoltipac, empezaron a casarse entre castellanos y los nativos de Tlanchinoltipac. Se empezaron a unir las familias y entonces ya se les reconoció también su derecho a trabajar la tierra y a tener posesiones en este lugar. Y así entraron en todos los poblados. Cada pueblo pues se fue mezclando de manera diferente. O sea, algunos conservaron más la lengua, otros la fueron perdiendo. Ahorita desconozco en qué comunidades todavía se hable el náhuatl, pero pues al menos en la cabecera municipal la mayoría creo que ya no habla el náhuatl. Pero bueno, esto fue como se empezaron a mezclar las familias. Los españoles fue la única manera que encontraron para empezar a ser respetados como dueños de tierras. Y en Betlacalapan pues también hubo 2 que 3 familias que se mezclaron. Sin embargo, ahí sí se les impuso de que si querían pertenecer, querían tomar posesión de tierras de trabajo de Betlacalapan, pues tenían que mantener también las costumbres y tradiciones que se habían heredado de generación en generación desde hace quién sabe cuánto, ¿no? Desde la época tolteca. Y pues en Betlacalapan pues era un lugar muy fértil y se producía lo que es la calabaza, el frijol, el maíz, pero sobre todo el chile.
Entonces, pues sí, hubo familias que se juntaron con los nativos de Petlacalapan para poder explotar pues estos productos. También con ellos, con los españoles, se nos tacha a nosotros de muy borrachos, pero o sea, se empezó a tachar o se tacha a los indígenas de ebrios, pero realmente fue con la llegada de los castellanos que se aprendió sobre la destilación, al menos en Petlacalapan. Petlacalapan, las personas que se mezclaron con las familias que se mezclaron con los castellanos, aprendieron sobre destilación. Y entonces, además de los productos que ya mencioné que se sembraban en Petlacalapan, pues empezamos a producir o se empezó a trabajar con el mezcal. Todo un cerro se cubrió de estas plantaciones y con la destilación pues aprendimos a preparar el mezcal. De hecho, todavía existe el nombre al menos del lugar y se le llama Mezcaltepetl. Sin embargo, los descendientes de Hernán Cortés, sobre todo Martín Cortés, que es el que hereda el marquesado del Valle de Oaxaca, logra que el gobierno de la Nueva España le reconozca la producción del mezcal y entonces se prohíbe, le reconozca la producción y la venta del mezcal y se prohíbe que en cualquier otro lugar se produzca mezcal, al menos para su venta. Y pues así logra, o así nace, digamos, el monopolio de distintas cosas. El monopolio en sí pues, se puede aplicar a distintas actividades, ya sea productos o servicios, pero pues es interesante cómo en Petlacalapan pues el mezcal es prohibido para su venta. La gente pues ya deja de producirlo en gran cantidad, porque sí todavía se siguió produciendo hasta hace casi 100 años, pero se producía más para consumo propio o local. En 1618 logran los agustinos que en Petlacalapan se cree una pequeña iglesia. Este pequeño templo pues se va a fundar en 1618 y el entonces Fray Fernando Villa, que era el prior del convento agustino en Tlanchinol, manda traer una imagen desde la Ciudad de México y la regala a Petlacalapan. Esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor dicho, que es como se le conoce en Pueblo Hidalgo, es regalada a la comunidad de Petlacalapan en 1618 por Fray Fernando Villa y es la que se considera la patrona del lugar. Viven bien, pero bajo el sistema de usos y costumbres pues no se permite la entrada de más españoles, más que aquellos que llegan a través del matrimonio. Sin embargo, para 1795 se vienen a refugiar también en Petlacalapan unos mulatos, unos esclavos africanos que huyeron de plantaciones de azúcar, muy probablemente de Veracruz, y se fueron a refugiar también en Petlacalapan. Desconozco más a detalle el hecho, pero sí se dice que ellos, este grupo de africanos, no eran muchos, eran como 4 o 5 que llegaron ahí escondiéndose de sus amos y fueron recibidos bien en Petlacalapan como un lugar pues de refugio para ellos, que también adoptaron la cultura y la lengua, y gracias a ellos se empezó a producir lo que es el pilón o el piloncillo, se empezó a trabajar más la caña, y puesto que se había abandonado ya el comercio del mezcal, o sea, ya no era redituable tener plantaciones de mezcal, pues se empezó a crear cañaverales. Y así el pueblo de Petlacalapan vivió bien hasta que también fue abandonada, y de su abandono pues salieron
el pueblo de Jalpa, otros fundaron Hueyapa y algunos se unieron a Temango y otros fueron los que fueron a fundar Petlácat. Esto debido a la Gran Guerra o la Guerra de Independencia, que ahí en Betlacalapan pues les afectó bastante para el año de 1812. Pero de eso pues ya trataré en el próximo video. Hasta la próxima.